Pobrecito San Pedro, el mismo Jesús le dijo a Satanás. ¿Y por qué se lo dijo? Hoy, en este domingo, con las buenos días, quiero saludarlos, invitarlos a la reflexión sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. A nosotros también nos duele eso que le dijo Jesús a San Pedro, justamente cuando el apóstol por fin había dicho la verdad. Hasta ese momento todos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? ¿Quién es este que hace esos milagros y los demonios salen espantados? Y por fin ahora, cuando Él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él dice, tú eres el Mesías. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo que era Satanás? Porque cuando Jesús empezó a explicarles qué clase de Mesías era, un Mesías que iba a padecer, que iba a ser criticado, escupido, que iba a ser condenado y que al tercer día iba a resucitar, San Pedro se lo llevó aparte y le dijo, no, Señor, no puede pasar, eso no puede suceder. ¿Por qué pensaba así? Porque el Mesías se había anunciado y lo creían como el Salvador, aquel que iba a salvarlos con ejércitos, gobernando, defendiendo a los débiles, derrotando a los poderosos, derribando a los invasores, etc. Y así pensamos nosotros todavía a veces. Pensamos en un Dios que viene a hacer milagros y a hacernos quedar bien frente a los que nos persiguen o nos critican o nos calumnian o a los que son injustos con nosotros o triunfan con el engaño y la mentira. Pero Él, Jesús, viene a hacerlo de manera diferente y San Pedro no lo puede aceptar. Lo está explicando claramente, ese es el problema, que está diciendo clarito que Él es como el siervo de Yahvé que se había anunciado en Isaías en el Antiguo Testamento, un Mesías que viene a cargar sobre sus hombros el sufrimiento del pueblo, que Él viene a solidarizarse con los pobres, que Él viene a ser aquel que es víctima y no victimario, aquel que viene a ponerse del lado de los débiles, y así es como va a ejercer su mesianismo. Nosotros quisiéramos hoy un Dios que convenciera a todo el mundo, un Dios que hiciera que todos aceptaran su verdad, que agacharan la cabeza, que se postraran de rodillas delante de Él, que aceptaran la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos advierte que lo que Dios quiere es distinto. Él ha venido a sufrir por nosotros. ¿Y es que le gusta el sufrimiento? No. Si pensamos en una religión masoquista, en donde toca sufrir y en donde sufrir es lo mejor, lo que Dios quiere, estamos equivocados. Entonces, ¿cómo así? Explíqueme, por favor. Lo que Él ha venido a hacer es a amar. A amar. Y amar entraña muchas veces sufrimiento. Amar es ponerse al lado de los pobres. Amar es cargar con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro. Amar es pagar la deuda del otro. Amar es entregar la vida. Por eso después les dijo y nos dice a nosotros, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo, despojarse de uno. Seguir al Señor con la cruz no significa aceptar los sufrimientos que vengan con resignación. Significa más todavía. Significa tomar voluntariamente esos sufrimientos, los de los demás, tomar voluntariamente el dolor para ayudarlo a vencer, para mitigarlo, para derrotar a la muerte y derrotar al odio, derrotar al pecado, amando hasta entregar la vida. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá.
pero aquel que la pierda por mí la encontrará. Creo que no hemos acabado de entender. Buscamos un Dios triunfalista, una religión triunfalista. Buscamos siempre estar del lado de los ganadores, ser del equipo de los triunfadores, ser los primeros, ser los mejores. Y Jesús, Dios, escoge en Jesús ponerse del lado de los pequeños, de los perdedores, en una aparente derrota. Humanamente hablando, la cruz es un castigo reservado para los criminales, para los esclavos criminales. Pero Él se hizo esclavo, se hizo pasando por uno de tantos hasta la muerte, y una muerte de cruz. Todavía no acabamos de entender como el pobre San Pedro. Pobres nosotros, que nos cuesta tanto trabajo cambiar esos criterios humanos por los criterios del Evangelio. Pobres nosotros porque pensamos como los hombres y no como Dios. De modo que no es tan fácil decir soy cristiano. Porque creemos en Cristo, sí, claro, pero es que eso implica un cambio de mentalidad, un cambio de manera de ver y enfrentar las cosas. Yo no sé, incluso creo que no he sabido explicar bien el asunto. Y si no lo he sabido explicar bien es porque yo todavía estoy entendiéndolo. Porque no se trata de entenderlo con la cabeza solamente, de ver que la manera de pensar de Dios es distinta, sino de entenderlo con la vida, es decir, vivirlo, ponerlo en práctica. San Maximiliano Kolbe, que dice: yo voy a morir a cambio de ese que quieren fusilar, yo me ofrezco como voluntario. Y le preguntan por qué, y él dice: porque Jesús hizo eso por mí. O una mamá que entrega la vida, que se gasta, que se agota por sus hijos, por un hijo enfermo, por un hijo necesitado, incluso por un hijo calavera. O un papá que renuncia a comprarse su reloj, el que quería comprar, para el cual había trabajado y tenía dinero, porque ese dinero quiere invertirlo en su familia, en sus hijos. Y podría haberlo hecho, pero renuncia a eso por amor. El que ama está dispuesto incluso a tomar el sufrimiento del otro con tal de aliviárselo. Eso es lo que hace Jesús al hacerse hombre, al encarnarse y al venir a redimirnos. Esa es la clase de Mesías que Él es. Pedro dijo la verdad: tú eres el Mesías, pero todavía no había entendido. Pasará mucho tiempo para que lo logre entender. Ojalá nosotros también vayamos entendiendo a lo largo de la vida qué significa creer en Jesús, seguirlo a Él, tomar la cruz y seguirlo. Por eso venimos a la misa, porque necesitamos llenarnos de ese amor, para amar con un amor que es mucho más grande que el amor humano, para amar con ese amor que es entregar la vida, para amar siguiendo a Jesús, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus huellas, siguiendo su enseñanza. Recemos los unos por los otros para que logremos transparentar en nuestra vida esa clase de amor, esa manera de ver el mundo y de vivir la vida gastándola, entregándose, dándose. Yo todavía tengo momentos de cansancio y digo: no más, ya no puedo más. Me falta todavía más entrega, más amor, pero me levanto y sigo, y nos debemos levantar y seguir en pos de Jesús, tratando de aprender esa clase de amor, de vivirlo y ponerlo en práctica con los demás.